Bueno, mis hermanos, la predicación de esta mañana está basada en Marcos 14, ya leímos el pasaje, del 43 al 50. Y la predicación está titulada Al que yo besare, ese es. Y es un pasaje bastante conocido, es un pasaje también bastante triste, hermanos, esa es la realidad. Y por eso les voy a pedir esta mañana que me acompañen en la oración y podamos juntos pedirle al Señor que hable a nuestras vidas a través de su palabra esta mañana. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que nos hables a tu iglesia, Señor, al Divino Redentor. Padre, una iglesia pequeñita, no somos una iglesia con grandes multitudes, ni, Señor, nuestras ofrendas son grandes monetariamente. No tenemos, Dios, los mejores dones, pero, Señor, tú compraste esta iglesia con tu sangre y tú nos has prometido que tu presencia está con nosotros cuando nos reunimos en tu nombre, Señor, y por lo tanto podemos estar confiados que esta iglesia es amada por ti, Señor. Es tuya, es de tu posesión y, Señor, nuestras vidas te importan porque nos has adoptado como tus hijos y por lo tanto tenemos confianza para pedirte que nos hables esta mañana a nuestros corazones, Señor. Tócalos con tu palabra, Señor. Aquellos que han de nacer de nuevo, Señor, guíalos al arrepentimiento y al entregarse a tu Hijo Cristo. Aquellos que deben arrepentirse de su pecado, concédeles arrepentirse. Aquellos que han decidido, Señor, ir a otro lugar, hacer otra actividad e ignorar el día del Señor, te rogamos también que les concedas arrepentirse y que puedan darse cuenta, Dios, del gran privilegio que es venir a tu casa, a alabarte, a tener comunión contigo, con tu cuerpo, Jesús, y así gozarnos los unos con los otros. Aquellos hermanos que no han podido estar aquí por una situación delicada, por un inconveniente, te rogamos también, Dios, que consueles sus corazones y que aunque no puedan disfrutar de la comunión y de la especial presencia que tú has prometido cada día de reposo, Señor, con tu iglesia, Señor, concédeles estar aquí el próximo domingo y también consuela sus corazones, pues se han perdido este privilegio, pero tú nos los has concedido esta mañana a nosotros. Dios, sé con nosotros, esperamos en tus gracias, en tus misericordias y que tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor, y nos hables esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hermanos, nuestra predicación, al que yo besare, ese es. Entonces voy a leer los primeros dos versículos. El versículo 43 del capítulo 14 dice así: Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos, y el que le entregaba le había dado señal diciendo: Al que yo besare, ese es, prenderle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: Maestro, Maestro, y le besó. Hermanos, hemos estado hablando de Marcos 14 ya por varias semanas. Jesús en el huerto del Getsemaní, sufriendo las agonías del rechazo de su Padre porque se hizo pecado por nosotros. Ha estado orando intensamente por algunas horas. Sus discípulos fueron vencidos por el sueño, pero él persistió en la oración y en velar, no solo por él, sino también por los suyos. Pero ahora ha venido Judas para entregarlo a esta multitud, guiada por los sacerdotes y los principales. Hermanos, y considera lo que le pasó a Judas. Él simultáneamente, hermanos, al mismo tiempo, él perdió el dinero, condenó su propia alma a destrucción eterna
cometió pecado. Y hermanos, ve la tiranía del pecado y específicamente la tiranía de la codicia. Él no disfrutó el dinero, no se gozó en su acción. Aquello que su propio pecado y su corazón le prometía como algo bueno, no lo disfrutó. Al contrario, hermanos, fue rechazado y despreciado por los mismos a los que había ayudado. Porque fíjate lo que nos dice Mateo 27 del 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. Hermanos, mira la tiranía del engaño del corazón. Judas fue engañado y se volvió esclavo y presa de los propios deseos de su corazón. ¿Y sabes qué? El final fue trágico. Fue sumamente trágico. ¿Y sabes qué? Lo triste es que no es la única historia en la Biblia que vemos esta situación. Piensa en Sansón, de padres temerosos a Dios, nació bajo el voto nazareo. Dios le dio un gran don a Sansón, pero Sansón vivió su vida enfocado en lo terrenal, siguiendo los deseos de su corazón, y terminó muriendo ciego y humillado. Podemos pensar en Ananías y Zafira, en la tiranía del pecado de sus corazones, que buscando protagonismo y que los demás los alabaran, hermanos, terminaron mintiéndole al Espíritu Santo y condenando así sus propias almas. Podemos pensar en la rebelión de Coré, que por envidia y por chisme y por juzgar a los demás, se levantaron contra quien Dios había determinado como el líder del pueblo, y la tierra los tragó, y fueron así también destruidos por su pecado. Cuán grave es la tiranía del corazón cuando nosotros lo dejamos que nos esclavice. Hermanos, el mundo siempre nos dice: sigue tu corazón. Pero ¿sabes qué dice la Biblia acerca del corazón? Que es más engañoso y perverso que todas las cosas, y que por lo tanto debes guardarlo como el gran tesoro. Incluso Jesús dice: donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Y sabes dónde estaba el tesoro de Judas? En los bienes de este mundo, y terminó por destruirlo su propio corazón. Hermanos, el libro de los Hechos señala aún más que Judas se colgó, pero la soga en la que se colgó se rompió y cayó por un despeñadero, y se le salieron todas las tripas, las vísceras, muriendo de una manera horrenda y humillante. Y por lo tanto, hermanos, es una buena ilustración de lo que hace el pecado en la vida de las personas. Engaña, guía hacia una satisfacción que promete, pero que nunca cumple, sino que al final termina golpeando con el aguijón de la destrucción y de la muerte. Pero hermanos, a diferencia del estado del corazón de Judas, tú puedes ver el de Jesús, que lo vio venir con toda esa muchedumbre. Y Jesús vino y lo recibió con un beso. Pero no solo lo recibió con un beso, aún las palabras que Jesús le dice a Judas son más dulces que el mismo beso, porque el Señor le llamó por su nombre, cuando le pudo haber dicho: tú, traidor, maldito, que has condenado a tu propia alma. Pero Jesús, hermanos, lo recibe con ternura, con amor,
como aquel que tiene palabras dulces invitándolo al arrepentimiento. Hermanos, el Señor está con un beso de aceptación y con los brazos extendidos para recibir a los pecadores. Fue Judas el que quiso traicionar abiertamente a su maestro. Y mira algo interesante sobre Jesús. ¿Ves a un Jesús devastado por la traición de Judas? ¿Ves a un Jesús irritado, encolerizado, movido por la ira por lo que está haciendo Judas? Haciéndose la víctima y diciendo, no es posible que este hombre esté actuando de esta manera. ¿Va Jesús lleno de resentimiento y de enojo hacia Judas? No, hermanos. Lo recibe con amor. ¿Y sabes qué? Esa es la realidad de alguien que tiene un corazón completamente libre. Esa es la verdadera cara de la libertad. Un corazón perdonador, un corazón paciente, un corazón sano, un corazón que no guarda rencor, un corazón que no paga mal por mal. Hermanos, cuando Dios nos ordena que perdonemos a nuestros enemigos, que amemos al prójimo, a pesar de que no lo merecen, no nos hace un mandamiento hipócrita, nos hace un mandamiento que nos guía a la libertad. Qué triste sería tener un Dios que vive amargado y resentido con aquellos que lo traicionan y lo rechazan. Ninguno de nosotros estaríamos aquí. Pero Dios es un Dios libre. Ninguna pasión lo esclaviza. El pecado no lo tienta ni lo lastima, hermanos. Y esa es la meta para nuestras vidas. Imagínate la triste imagen que sería ver a un Jesús frustrado y enojado, tratando de controlar y manipular a los demás para que hagan lo que Él quiera. Pero ese no es el Jesús que vemos, porque el Dios que tenemos hace verdaderamente libres a aquellos que deciden conocerlo y entregarse a Él. ¿Y sabes por qué? Porque el Dios que tenemos es un Dios libre. Hermanos, ¿por qué Judas está entregando a Jesús con un beso? Una de las razones principales es una razón práctica, porque Jesús se veía exactamente igual que una persona común de su tiempo. Era fácil de confundirlo con los demás. Usaba la misma ropa, desarrollaba las mismas actividades. No había nada distintivo del Señor. ¿Y sabes qué? ¿Cuán lejos están de ser verdaderos discípulos aquellos que, llamándose cristianos, tratan de ser siempre los protagonistas, siempre resaltar sobre los demás, ser el centro de atención, que todos los miren, tratando ya sea por sus acciones, por su vestimenta, por sus actitudes? Sin embargo, ves a Jesús siendo un hombre completamente humilde, como cualquier otro. Hermanos, esa debe ser nuestra meta también. ¿Eres tú aquellos que les gusta la atención? ¿Les gusta tener los lugares privilegiados? No estás siguiendo el ejemplo de Jesús, porque Jesús era como cualquiera de sus discípulos. No tenía ropas caras, no tenía bienes que lo distinguieran, no tenía títulos que lo hicieran verse superior a los otros. Nuestro Dios se humilló completamente cuando caminó con nosotros. Hermanos, en la antigua cultura del Medio Oriente, es otra de las razones por las que Judas lo entrega con un beso, es que era normal besar.
a las personas. Y sabes, se podría besar en la mejilla, en la mano, en el borde del manto que alguien traía, en sus vestiduras. Y era una demostración de cariño, de cercanía, de intimidad con la otra persona, de confianza. Y hermanos, el beso de Judas es un beso que, por lo que dice el griego, que él prolongó deliberadamente para que las personas que venían con Judas pudieran ver a quién a quién Judas besó. Fíjate lo terrible que es la traición de Judas, que está utilizando una demostración de amor para traicionar a su maestro. Y mucho podríamos hablar de esto, hermanos, pero realmente deberíamos más bien ver el principio espiritual que se ilustra aquí, porque nosotros podemos cometer la misma traición de Judas cuando, en sentido figurado, besamos la mejilla de Jesús, cuando cantamos en la iglesia, cuando ofrendamos, cuando venimos y escuchamos la palabra, cuando saludamos a otro hermano, pero lo traicionamos cuando hacemos cosas, cuando estamos solos, cuando le contestamos de cierta manera a nuestra esposa o a nuestro esposo, nuestras palabras hacia los hijos o los padres, nuestras conversaciones con los compañeros o amigos. Hermanos, son acciones equiparables a lo que hizo Judas, porque nuestras acciones externas dicen una cosa, pero la condición de nuestro corazón otra realidad tiene. Hermano, cuídate de no ser como Judas, de mostrar lealtad y amor a Jesús en público, pero en lo secreto de tu corazón, despreciarlo profundamente. Guárdate de caer en este error, hermanos, porque es triste, es muy triste, pero es muy común entre los cristianos que asisten a la iglesia y hacen demostraciones de amor, pero es un simple acto de religiosidad vana. Porque cuando hay que demostrar integridad, cuando estamos en un lugar donde nadie nos ve o donde nadie nos conoce, entonces dejamos de besar la mejilla de Jesús para traicionarlo y para entregarlo por los placeres y los deseos de este mundo. Hermanos, si Judas habría de entregar a Jesús, y Dios sabía esto, ¿por qué Dios escogió a Judas para ser uno de los 12? Verdaderamente Jesús sabía, Dios sabía esto. Y una prueba está en que Jesús hace una advertencia. Y dice, verdaderamente el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores, para que se cumpla la Escritura, así como está escrito de Él. Pero ay de aquel por quien es entregado. El Señor ya había profetizado esto. La Escritura ya lo había declarado. Sin embargo, Dios escogió a Judas, hermanos, para mostrar su perfecto amor y su misericordia. También para que el Señor enseñara a su iglesia, hermanos, que incluso cuando hay falsos maestros, el ministerio que ellos hacen es un ministerio de verdad. Incluso cuando hay un falso maestro que llega a tener una posición de autoridad en la iglesia, en el pastorado, en cualquier ministerio, esa autoridad es verdadera. Porque el llamado que se ha hecho, el ministerio que se hace, es permitido por Dios, aunque esa persona será condenada. Y es paradójico y triste porque hay gente, hermanos pastores,
que han predicado el Evangelio, personas se han arrepentido y se han convertido, pero esos predicadores no fueron salvos nunca. Nunca conocieron al Señor. Entraron en el ministerio por querer buscar fama, por querer buscar una religiosidad vacía. Pero hermanos, aún Judas, que era un falso cristiano, Dios lo utilizó para cumplir sus propósitos. Y por lo tanto, cuando el Señor deja entrar a la iglesia lobos rapaces, hermanos, más allá de destruir sus planes, los cumplen, porque tenemos a un Dios soberano. Y hermanos, aquí podemos ver a José. ¿Se acuerdan de la historia de José? Traicionado por sus hermanos, vendido. Podemos ver el alma de Jesús perforada, traspasada por la traición de Judas. Cada historia de la Biblia, hermanos, nos apunta a Jesús. Era una manera de anticipar lo que Dios tenía planeado que pasara con su Hijo. José fue vendido. También Jesús fue vendido. Y hermanos, incluso por las traiciones más viles y bajas, inmisericordias, Dios cumple sus planes eternos. Dice el versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Hermanos, pensar que toda esta multitud que venía a agarrar a Jesús eran los principales de las sinagogas, del templo, eran los principales religiosos, eran las personas que se supone que eran piadosos y que servían a Dios. Más allá de ser luz, hermanos, persiguieron al Mesías. En vez de recibir al Mesías que en las escrituras que ellos memorizaban y que tanto obedecían, lo mataron. Hermanos, ¿y cuántos cristianos no cometen este error? Que en vez de ser embajadores de la paz, causan peleas, divisiones, propagan el chisme, lastiman a otros con sus palabras, con sus actitudes, viven criticando y juzgando a los demás. Y en vez de ser luz y guía para los otros, se convierten en tropezadero para la cruz, enemigos de la cruz. Hermanos, guardemos nuestro corazón de no cometer este error, que en vez de ser tropiezo para que los demás vengan a Cristo, podamos ser un testimonio para los demás. ¿Has examinado tu corazón últimamente? Porque estos hombres religiosos estaban completamente convencidos de que ellos estaban haciendo la voluntad de Dios, pero no podían hacer algo más atroz que lo que estaban haciendo. Por eso nos dice Pablo en la carta a los Corintios: examinad vuestro corazón. Hermanos, no sea que nos estemos condenando con nuestras propias acciones. Es interesante también que la presencia policíaca y militar con la que vinieron a prender a Jesús, implicaba como si Jesús representara una especie de peligro. Porque estaba ahí la policía del templo, tenía ciertos guardias el templo en donde se celebraban los sacrificios, pero también habían llamado a un pequeño escuadrón del ejército romano. Y es interesante, hermanos, porque este tipo de protocolo se llevaba a cabo cuando había una persona que era sumamente peligrosa, que era violenta o que podía tener también algunas personas
a su cargo. Así que estos principales de la sinagoga y sacerdotes del templo vinieron a aprender a Jesús como si se tratara de un criminal violento. ¿Acaso Jesús representaba un peligro para estas personas? ¿Acaso Jesús representaba un peligro para Roma y por eso tuvieron que venir soldados romanos para tomarlo? ¿Y sabes qué, hermano? En un sentido no, porque Jesús no vino para crear conflictos políticos, pero en otro sentido sí. Jesús era un peligro espiritual para Roma, porque Roma representaba todo lo que el mundo te puede ofrecer: bienes, comodidad, riquezas, inmoralidad, toda clase de cosas que ofrece el mundo te los ofrecía Roma. ¿Y sabes qué? Jesús vino a hacer a las personas libres de la tiranía de Roma, que ofrece una falsa satisfacción, un placer terrenal y que condena. Vino a libertar a las personas de la esclavitud, del pecado, del mundo, de la muerte y de Satanás. Hermanos, ¿alguna vez te has preguntado que si aquello que estás haciendo está bien? Porque ¿sabes qué? También pasa algo muy interesante con la manera en la que vinieron por Jesús. Jesús les dice: ¿no estaba yo enseñando todos los días en el templo? ¿Por qué no vinieron a por mí cuando yo estaba enseñando y a la luz del día? ¿Por qué vienen a escondidas en la noche en un lugar privado? ¿Por qué no me tomaron cuando estaba en público? Porque en sus conciencias sabían que ese hombre era inocente y que lo que estaban haciendo estaba mal. ¿Y sabes qué? El Evangelio de Juan enseña eso, que la luz vino al mundo, pero que el hombre rechazó la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, porque la luz pone en manifiesto las obras de los hombres, y ellos no quieren que sus obras vengan a la luz, porque son malas. Y sabes, esta es una aplicación práctica para apoyar la membresía. ¿Te preguntas si hay algo que estás haciendo mal? Bueno, entonces piensa un momento. Si la iglesia lo supiera, ¿te sentirías avergonzado o te sentirías feliz de lo que estás haciendo? Si no te gustaría que la iglesia supiera lo que estás haciendo en secreto, quiere decir que no está bien. Hermanos, la comunión de los santos nos ayuda a impulsar lo que nuestra propia conciencia nos dice de cosas que hacemos. Si haces cosas a escondidas, porque hay evidentemente algo que está mal ahí. Pero aún si aquello que estás haciendo no te gustaría que la iglesia lo supiera, seguramente es que está mal y es un pecado contra Dios. Fue lo que hicieron estas personas. ¿Por qué no lo tomaron en público? Porque sabían que era inocente. Tuvieron que tenderle trampas, decir mentiras para poder llevar a cabo sus planes. Dice el versículo 49, cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Marcos dice que el que le entregaba, ¿no?, al principio, cuando Judas le está diciendo a los principales que Judas lo entregó con un beso. Así lo narra el evangelista al principio de nuestro pasaje de hoy. Sin embargo, Jesús está diciendo: cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Hermanos,
¿Judas quiso entregar a Jesús? Sí. ¿Lo hizo voluntariamente? Sí. ¿Lo hizo movido por sus deseos de la carne, por el amor a las cosas de este mundo, específicamente al dinero? Los impulsos de su carne lo llevaron a codiciar, a ser hipócrita, a ser traicionero, a ser ventajoso, a defraudar, a mentir, a odiar, a ser homicida. Judas buscó paz, hermanos, buscó gozo y paz después de rechazar a su maestro. Pero ¿sabes qué fue lo único que encontró? Miseria y dolor. Y al final, la muerte, y una muerte horrible. Hermanos, incluso el pecado más pequeño es una ofensa grande para Dios, porque Él valora grandemente la santidad. Así que un pecado pequeño es una traición cósmica al Dios que ha dicho lo que es bueno y lo que es malo. Hermanos, ¿por qué Judas entregó al Señor y no cualquiera de los otros 11? Fíjate lo que dice Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste, y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliera. En otras palabras, hermanos, Jesús no guardó a Judas. Dios no guardó a Judas de la manera que guardó a los 11. ¿Y sabes qué? No había razones para guardarlo, ni a él ni a los otros. Pero Dios quiso guardarlo así. ¿Sabes qué es lo que hubieran hecho los otros 11 si Dios no los ha guardado? Lo hubieran traicionado también. Porque la carne es débil. Porque el pensamiento del hombre es de continuo al mal. Porque la Biblia es clara en decir que no hay hombre bueno en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y Romanos, hermanos, quizá es la carta más evidente respecto a este tema. Hermanos, nosotros éramos hijos de ira, aborrecíamos a Dios, pero Él nos conquistó con su amor. Y nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y si el Señor no hubiera orado y velado por sus discípulos, hubieran hecho lo mismo que Judas hizo. Pero Él persistió en velarlos. ¿Sabes por qué tú has estado en el camino del Señor hasta el día de hoy? Porque el Señor vela y pide por ti. Si no fuera por su constante intervención, hermanos, haríamos lo que Judas. Tenía todo el conocimiento, tenía todos los privilegios, había presenciado los milagros del Señor, pero su corazón, hermanos, no era para Dios, era para el dinero y para este mundo. Y sabes, es triste ver cuando un cristiano desprecia y murmura de otros, porque quizá no tienen su desarrollo en la vida cristiana, porque no son tan maduros como él, porque no tienen tanto discernimiento como él, porque se equivocan algunas veces. Hermanos, saber esto debe mantenernos humildes, en que si hemos llegado hasta aquí, siendo fieles al Señor, a los tumbos, equivocándonos muchas veces, pero incluso hasta este domingo, si nos levantamos determinados a venir, fue porque Él nos lo concedió. Hermanos, esta verdad acerca del Salvador que tenemos debe humillarnos constantemente, a que si tú te sientes mejor cristiano que el que está al lado tuyo o atrás tuyo o enfrente tuyo,
Quizás sí lo seas, pero no por tus méritos, sino porque Dios te ha extendido mayor gracia que al que está al lado tuyo, y por lo tanto, más te va a demandar. Así que saber que aquel que persevera es porque Dios persiste en tenerlo en su mano, debe mantenerte humilde. Hermanos, ¿atesoras tu fidelidad como un regalo de Dios? ¿O consideras que es mérito tuyo? Mira lo engañoso también, que es querer vivir la vida cristiana en tus fuerzas. Si alguna vez te toca verlo, que hay una persona que viene a la iglesia 2 años, 5 años, 10 años, y sigue batallando con la misma cosa y cayendo otra vez. El alcohol, el adulterio, las peleas, fracaso en el matrimonio, fracaso, rebeldía y orgullo, inmoralidad. No es otra cosa que querer vivir la vida cristiana en nuestras propias fuerzas. Hermanos, eso no es posible. Tú no puedes cambiar tu corazón. Tú no puedes transformar tu mente. Necesitas a tu Salvador, que intercede por ti cada día, pues cada día necesitas entregarte a Él. ¿Quieres terminar como Judas traicionándolo? Vive en tus fuerzas la vida cristiana. ¿Quieres permanecer fiel al final? Entrégate cada momento a tu Señor. La vida cristiana es imposible en las fuerzas humanas. La vida cristiana es una vida de gracia. ¿Y qué es la gracia? Sí, un regalo inmerecido. Pero no solo eso. Es el poder de Dios para transformar. Porque donde hay gracia, hay poder transformador de Dios que se hace evidente en la vida de aquel que se entrega al Señor. Hermanos, a mí me gusta predicar sobre la libre gracia del Señor, porque aquel que quiere amar al Señor, por su libre gracia lo alcanzará. Por el poder de Dios logrará amar al Señor, y aún el Señor le dará más y más amor por él. Pero aquel que no ama al Señor usará la libre gracia como un permiso para pecar. Usará la libre gracia para consolarse en su pecado. Pero eso no es la gracia. La gracia es el regalo de Dios de vivir vidas santas, de vencer el pecado por el cual Él murió. Mira a Pedro. ¿Cuántas veces no ha fallado ya en estos pasajes que hemos estado predicando? Pero perseveró porque el Señor persistió en orar por él y no dejarlo de su mano. Hermano, ¿estás pecando esta semana, este día? ¿Tienes tentaciones? ¿Ya caíste en las tentaciones? Ven a tu Salvador. Te recibirá con un beso sincero y con sus brazos extendidos. Mira la actitud que tuvo hacia Judas. Dejó que esa boca que lo entregó lo besara. Lavó esos pies que fueron a entregarlo. Extendió pan a la mano que lo señaló. Mira la libre gracia del Señor y la disposición de su amor por ti, para salvarte, para transformarte y para que perseveres en fidelidad y santidad a Él. Hermano, sé sincero con el Señor. Te está esperando con los brazos abiertos. No vivas tu vida cristiana en tus fuerzas.
No minimices tu pecado. Te está esperando con los brazos abiertos, con un beso y con palabras cálidas. Porque Dios es enteramente libre. No hay una sombra de rencor, no hay una sombra de reproche. Y te espera con sus brazos abiertos. Vamos a orar para terminar. Dios, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, concédenos, Padre, por el sacerdocio de Cristo, por su intercesión constante, también nosotros constantemente ir a ti en arrepentimiento, Señor, y en amor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.